Bienvenidos queridos oyentes, que el Señor les bendiga. Bienvenido Dani, bienvenida Titi. ¿Cómo está la Titi? Le voy a preguntar primero en orden porque siempre hay un caos. ¿Cómo está la Titi? Hola, hola. Aquí estamos, sobreviviendo a la vida. Pero bien, gracias a Dios. El Señor es bueno, eso es lo que importa. Pero como me escuchan, como que me quiero resfriar, pero no me resfrío, es una tortura. Esto de ser profe casi resfriada. Como que te quiere resfriar. Ujú. Lo importante es no querer. Pero no quiero, po. La voz ahí te perjudica, ¿no? Sí, vos caleta, o sea, hay que estar gritando, entonces no apaña hacer podcast y ser profe. ¿Vieron el caso del profe que le gritó al alumno? Que decía que estaba defendiendo a Pinochet. No. Era yo, ya. Caso en Chile que se hizo viral de un profe que le gritaba, se puso a gritarle a los alumnos, como que se le fue de las manos porque un alumno estaba defendiendo la dictadura de Pinochet, no sé qué. No caché nada de eso. Interesante. No me meto en esas cosas políticas. Yo solamente veo Pero- noticias de cuando los alumnos le gritan a los profes. Ajá. Sí, salió el estribo el profe. Bueno, Sí. no sabemos qué irá a pasar. Parece que fue ayer, antes de ayer, algo así. Mire, llegan acá las noticias, no le llegan a ustedes allá en Chile. Aquí nos llegan las tuyas, Mati, en todo caso. O sea, se habla más de... Ah, Sí, los ¿verdad? misiles. Los cohetes, las explosiones. En la semana tuvimos... Oye, pero aquí la gente se burla, loco. Como que está tan acostumbrada que ya se ríe de la situación. La semana pasada se hizo un stand-up comedy famoso porque se burlaba de los... Decía, ¿cómo sabes que estás en Israel? Porque cuando disparan misiles, están en la guerra, disparan misiles, la gente en vez de irse corriendo a los búnkers pregunta de dónde vienen los misiles. Porque es verdad, po, y tiene toda la razón, que si tú estás tipo en un lugar público y hay aviso y sirena de misiles, si los misiles son de Yemen, la gente, por lo menos la mitad de la gente no se preocupa. Porque Yemen es como Sí, un po, país sí. pobre, po. Los Yemenites, los Houthis son pobres, entonces Los tiran cohetes más básicos, ¿no? lo que pudieron recolectar en la comunidad Sí. para comprar misiles, lo tiran. Si es Irán, ahí hay otra cosa. Ahí todos se están acostados, se levantan, se van al búnker. Irán es cosa seria. Pero es chistoso, es verdad. Es la realidad. La mayoría hacemos eso. Ah, de Yemen, no importa. Sigamos comiendo, tranquilo. ¿Tú estáis bien? Así es, ¿verdad? ¿Y el Dani? ¿Cómo está el ¿Tú Dani? estáis bien? Allá. Estoy bien, mira, fíjate. Estoy con micrófono nuevo. Eso, un aplauso para el Espero que se Ese escuche es nuestro mejor. invitado hoy día, el micrófono nuevo del Dani. El micrófono no. Ahora solo me falta aprender a hablar bien. Te escuchas en high quality. En HD, sí. Me parece espectacular. Así que bien. Bueno, pronto quizás tengamos las cámaras, así que esperemos que se te arregle el caracho para cuando sea video podcast. Después vamos a Ahí tener está más la difícil. cámara, nos va a faltar la cara. Sí. El maquillaje, todo eso. Hoy día se ocupa filtro para esas cosas. Mm. Hay solución. O sea, que siempre me acuerdo de pandemia, nada que ver, ¿eh? Pero me acuerdo de pandemia, la gente empezó, que lo encontré súper bonito, la gente empezó a compartir el evangelio en las redes sociales, aprovechaban, estaban todos encerrados. Y había un hermano que es anciano en Santiago. Yo lo quiero harto él y él le gusta predicar, entonces empezó en Facebook a hacer transmisión en vivo. Y en una de las transmisiones se le quedó prendido un filtro, un conejito. Y él no se dio cuenta hasta que terminó la transmisión. Entonces yo lo vi toda la transmisión con el filtro conejito mientras predicaba. Saqué unas fotos, después él borró la transmisión, así que estoy contento de haber sacado unas fotos. Tengo de recuerdo ahí. El filtro del conejito. Hermano Manuel. Que el Señor le bendiga, hermano Manuel. Lo quiero harto. Muy bien. Vamos a comenzar. Para empezar a comentar la lección de esta semana, le voy a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para que pasemos al momento de la lección. Oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, Dios. Gracias por esta semana, porque podemos estudiar, Señor, más de su palabra. Le quiero pedir, por favor, que nos acompañe en este estudio. Quiero pedirle que las reflexiones que saquemos, Señor, de lo que sea que hablemos, sea solamente su voluntad y sea usted utilizándonos, Señor. Le pido, por favor, su compañía en el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo se llama la lección de esta semana, Titi? Esta semana se llama Sácame de aquí. Me da un poco de risa el título de la lección porque literal yo me imagino a los israelitas pidiéndole al Señor que los sacara, pero aquí, cierto, lo colocan como si fuera más moderno. Sácame de aquí. Cuéntanos de qué trató. Y bueno, va a tratar. Estamos en el momento de Éxodo en el que ya pasaron, cierto, muchas plagas. Y no se sabía exactamente cuántas iban a ser, pero llegó este momento en el que el Señor dijo, y viene esta última plaga, ¿cierto? En la que va a ocurrir algo mucho más terrible que las anteriores. Entonces, imaginemos en el contexto un poco de que tenemos el pueblo de Israel que estaba esperando con mucha ilusión que el Señor los liberara, pero a través del tiempo fueron perdiendo la esperanza de a poco y de repente empieza a pasar todo esto, toda esta catarsis, ¿cierto? De Moisés hablando con Faraón, dando todas estas plagas para demostrar que estaban con el Dios verdadero. Y ahora todos estos acontecimientos son parte de esta historia de Dios y de su pueblo. Tienen esta naturaleza que es catastrófica, pero que muestra el poder de Dios. Entonces, este es un caos. O sea, murieron personas, como dice el texto, la mano de Dios estuvo implicada en esto. Y al tratar de entender tenemos que recordar que esta historia ocurrió en el mundo antiguo, o sea, algo muy diferente a un mundo actual de lo que el Señor hace con nosotros, ¿cierto? Para rescatarnos y para liberarnos. Entonces, ahí sabemos que la vida de los antiguos se regía por temor y por admiración a diversos dioses que tenían. Ellos influían en la guerra, en la conquista y en la dominación de otros pueblos. Que el Dios de los hebreos apareciera y demostrar, ¿cierto? Todo esto implicaba directamente que era una lucha, ¿cierto? Era la lucha de los israelitas por la libertad. Entonces se convirtió finalmente en un enfrentamiento sobre por quién servía al Dios más poderoso, como hablábamos la semana pasada. Era una guerra de dioses. Pero ahora, ¿cierto? Las consecuencias son vistas por los pueblos que adoran a estos dioses. Entonces se viene la plaga más brígida, iba a decir, la plaga más fuerte, la plaga, cierto, que hace que Faraón por fin deje ir al pueblo de Israel, a pesar, cierto, de lo que pasa después. Pero vamos a hablar de esta plaga y de este momento crucial, cierto, en el que se nos explica un poco qué es lo que va a pasar con esta plaga. El texto está en Éxodo 11. Bueno, en realidad el texto es de Éxodo 11 al Éxodo 13, que trata del capítulo solo de la última plaga y de la salida de Egipto. Y el texto que voy a leer está en Éxodo 11 del 4 al 6, que dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias, y hará un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bueno, quiero tocar 4 puntos. Voy a intentar hacerlo breve, pero los 4 puntos son: el primero, la última plaga. La última plaga, a pesar de las plagas que he tenido, obviamente esta es la más chocante, ¿no? La más fuerte, porque parece que no tuviera una respuesta como a la justicia, o vamos a decirlo así, esta es la discusión, ¿no? El Dios de amor. ¿Cómo el Dios de amor puede hacer esto, ¿no? Matar a los primogénitos? Si hablamos como de justicia humana, parece que fuera normal o sería bueno que Dios matara a los que mataron a los primogénitos de los judíos hace unos 80 años atrás. Parece que eso es justo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué deshacerse de los primogénitos? De los niños, ¿cierto? ¿Por qué hacer eso? Entonces, surgen hartas respuestas. Algunas de las más quizás locas es pensar en que el Señor sabía el futuro y lo que significaría dejar a estos jóvenes vivos. Que es una de las respuestas. Y a pesar de todo el esfuerzo que hagáis, pareciera como al ojo o a la vista humana como un poco injusto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Y no hay situación en la que tú pongas a Dios en la que se vaya a ver como un Dios injusto, como un Dios pagano.
Es imposible verlo como un Dios injusto. Cada vez que Dios actúa es con justicia. Y este es uno de los puntos en donde entendemos de cómo Dios, siendo amor, puede actuar como un Dios justo. Ahora, vamos a tener la eternidad para preguntarle a Dios, ¿no? Y obviamente Él nos va a poder explicar algo como esto. Algo que parece incomprensible, va a tener su respuesta. Siempre la tiene. Todos los secretos, dice Daniel, el Señor los revela. Entonces, hay algunos que dicen yo no puedo dar respuesta a esto, y hay otros que intentan darle la vuelta con la respuesta, ¿no? Pero hay cosas como el silencio de Dios en estos actos, hay que tenerle respeto, por sobre todo. Mati, ¿te puedo interrumpir un poquito? Otra cosa importante es que la última... Sí, es que a mí, dentro de toda esta lección, me pasó lo mismo. Siento que la pregunta de por qué matar a los primogénitos es como súper radical para la imagen de Dios, como, por ejemplo, mucho lo que nosotros llamamos, por ejemplo, comillas, del mundo, es una idea muy popular, pero claro, que se decanta como en que Dios es un Dios de ira, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que es un Dios de amor. Entonces, es una... También a mí me choca a mí, y siento que de repente nosotros como cristianos quizás caemos mucho en esa respuesta políticamente correcta, que claro, Dios conoce el futuro, por así decirlo, y haberlos dejado vivos iba a traer como peores consecuencias. Y hay varios versículos en la Biblia que usamos para eso. Por ejemplo, el tema del diluvio, ¿cierto? Que cuando dice que Jesús, o sea, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y mandó el diluvio, porque la maldad era tan grande. También está el caso de Sodoma y Gomorra, que son como una especie de juicios adelantados, como de mini juicios. Entonces, en verdad, generan muchas dudas esas situaciones, pues. Que igual yo, y a mí me falta como un pedacito de comprender a Dios, que espero estudiarlo, y que siento que, como tú dices, la respuesta correcta es como la que le vamos a preguntar a Dios. Y a mí también me causa duda. Yo tuve este debate, no este debate, pero esta conversación con académicos. Yo le preguntaba por qué pasó esto. Entonces, algunos me decían, bueno, primero, no fue culpa de Dios, ¿no? claro. Dios le dio 9 oportunidades ante el faraón, y faraón ya se le avisó que iba a haber una consecuencia terrible. Uh-huh. Entonces, aparte Moisés de la reunión sale enojado, porque él sabía lo que iba a acontecer. Y quiero hablar un poquito después de eso. Entonces, se me habló. Oye, también es importante destacar que para Dios tampoco es fácil, porque por ejemplo en Génesis dice que cuando manda el diluvio dice que a Dios le duele el corazón, como que sufre por eso, esa decisión que toma. Dios no quiere la muerte del injusto, no es su deseo. Entonces, claro. Bueno, otros me decían que es un contexto de guerra, o es culpa del faraón. Como que hay hartas respuestas que se pueden dar, ¿no? Pero aún así es como un tanto incomprensible, a pesar de. Bueno, lo otro es que hablamos la semana antepasada, sobre el choque de los héroes, ¿no? Era entre los héroes egipcios y Dios, que es el único héroe de Israel. Y aquí los dioses que intervenían en un parto de un niño eran como 4. O sea, los egipcios tenían como un grupo de dioses solo para el primogénito, para el nacimiento, para el parto, para todo. Entonces, en este choque de dioses, finalmente el único héroe de Israel es el que gana. Segundo, que es súper interesante, es Pesaj, ¿no? Pesaj, que es la palabra hebrea para Pascua, que en inglés como que tiene más sentido, porque en inglés como que lo traduce literal Pesaj, que significa pass over, que significa como pasar sobre, o sí, saltar. Eso significa Pesaj, pasar sobre, saltar. ¿Por qué? Porque es mejor en inglés, porque se entiende en realidad el sentido de la fiesta. La fiesta es que esa noche venía el ángel de la muerte. Todos sabían que venía el ángel de la muerte. Y el Señor le manda a los judíos a prepararse, ¿cierto? ¿Y cuál era? Habían 2 cosas importantes, ¿se acuerdan? Del Pesaj, ¿sí? Pintarlo, muy bien, la sangre. pintarle. La Titi está dibujándola, no lo dice, pero está haciendo el dibujo de la sangre con sus manos en el dintel de la puerta. Y el segundo... Y se comían toda la comida, ¿o no? Ya, se comían la carne, ¿cierto? Era el animal matado, se comía la carne y se ponía la sangre. ¿Y el otro? La levadura, ¿no? Que se sacaba la levadura de la... Esos son los 2 grandes símbolos del Pesaj. Que es el pan sin levadura, que hay que limpiar la casa, ¿cierto? Que no haya migaja, y empezar a comer pan sin levadura.
y Ujú. después pintar los dinteles. ¿Por qué es interesante? Bueno, primero porque se prepara por 7 días, o sea, no es así como de un día para otro. Sí. También la carne se come con especias amargas. Raro. Yo en algún momento pensé, Ujú. dije, por algo de la amargura de la situación. Pero la amargura no es algo malo. Nosotros de repente comemos cosas amargas. Hay cosas que son como la aceituna. Me acuerdo cuando la primera vez probé el vino en Brasil, que era agrio. Y me causó rareza, no me gustó. Hoy día me encanta no el vino, perdón, el jugo de uva. El jugo de uva agrio brasileño me encanta, lo encuentro súper rico, porque es un sabor adquirido. Y El chocolate. el dintel de la puerta. ¿Qué es interesante con el dintel de la puerta? Que ahora me tengo que tirar un facto de alto impacto. Es que los egipcios en los dinteles de la puerta tienen conjuros de sus dioses. Y ellos creen que esos conjuros que se ponen en el dintel de la puerta, de sus puertas, era también para, por ejemplo, ahuyentar la muerte, las maldiciones. Entonces interesante que Dios, como es un choque de héroes, ¿cierto? Entonces dice, bueno, esta va a ser la forma que nosotros saltamos la muerte, con la sangre sustitutiva del cordero, del sacrificio del cordero. Otra cosa igual es que si tú matas a un cordero, es casi difícil comerse en una familia de 4 un cordero. ¿Han visto los asados de cordero, no? Son súper grandes los corderos. Entonces lo más probable es que se juntaban varias familias, ¿cierto? Con un corderito, lo mataban, ponían todo sangre en sus puertas y se juntaban en una casa toda la noche porque tenían que estar esperando en la noche, ¿cierto? Y era como... ¿Por qué digo todo esto? Porque era como una fiesta. Y qué interesante que para los judíos era una fiesta en contraste con los egipcios. Entonces este es el tercer punto. El tercer punto era que los egipcios estaban completamente al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Tanto que en la ley dice, el Señor le dice que le pregunte a los vecinos, o sea, a los egipcios, ¿cierto? Que les den cosas de oro y de plata. ¿Se acuerdan? Y dice que ellos tenían... ¿Por qué? Porque ellos Ujú. ya le estaban teniendo mucho respeto a los judíos. E incluso en el capítulo 13 se ve que hay egipcios con los judíos, arrancando de Egipto. Entonces, este yo creo que era el punto más importante, y era que la salvación o la liberación del pueblo en contra del faraón, porque esa es la liberación, más que de Egipto, era contra el faraón, estaba abierta para todos. ¿Por qué yo sé que estaba abierta para todos? Así Porque no hay es. ninguna ley explícita en esta historia que diga que no podían acceder los egipcios. ¿Dice en algún lado que no podían acceder los egipcios? Dice que era No. explícitamente solo para los judíos, dice que es para los israelitas, pero dice que era explícitamente solo para ellos. Incluso dice, Mm. si hay esclavos contigo, ¿cierto? O hay extranjeros contigo, ellos tienen que celebrarlo igual. Era extranjeros, perdón. Si hay extranjeros contigo, porque ellos eran los esclavos. No, y también, Entonces, perdón, me toda la gusta familia de Moisés, pues, los madianitas. la familia de Moisés. Bueno, Séfora era madianita. Pero después vemos en la historia que hay egipcios. ¿Y por qué digo que es importante? Porque después en la historia vamos a ver cómo Moisés incluso ofrece su vida para salvar la de otros. Él dice, rame a mí del libro, le dice a Dios en una escena, en vez de matar a los israelitas. Entonces entendemos que cuando Moisés se enoja en esta reunión es porque él sabe que se va a perder mucha gente. Y esa no era su intención, ¿no? Su intención era que la gente se salvara, que los primogénitos no murieran y que la gente pudiera ser liberada del mal o de la dureza del corazón del faraón. Y eso, y con eso voy a terminar. Tenía un cuarto punto, se me olvidó. Algo que me llamó mucho la atención, bueno, como dice el Mati, primero es que en este contexto habían pasado tantas cosas que hubo un momento en el que Moisés se enojó. O sea, a mí igual me llamó la atención de que hayan dicho así como que estaba enojado en el versículo 8 cuando dice salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y la verdad es que como que justo lo dice en este punto, pero podría haberlo dicho muchas otras veces. O sea, yo creo que las conversaciones que tenía con Faraón constantemente eran como muy rutinarias, así como Faraón, va a venir una plaga, necesito que dejes ir al pueblo de Israel, ¿cierto? Al pueblo, a mi pueblo, para que no te ocurran estas cosas, para que no nos ocurra nada a nosotros, para que el nombre del Señor sea exaltado. Y Faraón, ¿qué le decía? No, no los voy a dejar ir. Y después tenían que como sobrellevar la plaga. Yo me lo imagino así como, imagínense, fue
hartas veces a donde el faraón, y el faraón constantemente le decía que no iba a dejar ir al pueblo. Entonces, esta era una conversación más con faraón, pero este contexto era muy distinto porque las otras plagas afectaban, sí, afectaban mucho al pueblo de Egipto, pero aquí estaban vidas involucradas y vidas que podían ser salvadas si es que el faraón dejaba de endurecer su corazón y aceptaba liberar al pueblo, ¿cierto?, de esta esclavitud finalmente. Entonces, él realmente de esta reunión sale muy enojado. ¿Por qué? Porque Faraón ya había endurecido por completamente su corazón. O sea, este hombre no podía ser más terco, no podía estar más ensimismado que dejando como ocurrir una plaga que iba a afectar incluso a su propio hijo. Esa parte me llama mucho la atención. El otro versículo, que es el 10, cuando habla de que hicieron todos estos prodigios. Ay, no, me faltó uno más. El 4, me gusta mucho también. Para no saltarme, quería empezar con este y se me olvidó. Cuando dice el 4, entonces dijo a Moisés: así ha dicho Jehová, como a la medianoche yo pasaré por medio de Egipto. Me llama la atención porque es la única plaga en la que el Señor se hace como protagonista del milagro. ¿Por qué? Porque todas las otras plagas que habían ocurrido le dice a Moisés lo que tiene que hacer él para que la plaga ocurra. Nosotros sabemos que está el Señor haciendo ese milagro, pero utiliza a Moisés, ¿cierto?, para que ese milagro sea llevado a cabo. En cambio, aquí dice: yo saldré por en medio de Egipto, haciendo alusión de que el Señor mismo castigó a Egipto con esta 10ª plaga. O sea, mientras que cada una de las otras había sido infligida por Moisés o Aarón, ¿cierto? Y Aarón con los instrumentos que tenía Dios, ahora tenemos esta plaga en la que el Señor se hace partícipe, en la que el Señor es el que dice que Él va a salir, ¿cierto? Y va a terminar por fin esto, y va a por fin hacer que el pueblo sea liberado. Es necesario, ¿cierto?, que el Señor tomara este protagonismo para que realmente hubiera esta liberación, para que realmente se demostrara quién era Él, porque siempre fue el objetivo que ellos conocieran al Dios verdadero, que ellos conocieran al Dios que era sobre todopoderoso y que era el único Dios verdadero de todos los dioses que ellos tenían. Entonces, aquí, para que se pueda conocer el Señor se hace notar. Y Él es el que sale y hace esta 10ª plaga, ¿cierto? Bueno, y finalmente el versículo 10, que habla sobre que se hicieron todos estos prodigios. De repente dice: Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, se decía que en este momento, hablando de Moisés, porque Moisés, cierto, es el que vive esta historia, se ve la retrospectiva de él en la historia, y se detiene un poco para contemplar la serie de milagros que habían ocurrido, la serie de plagas que el Señor había mostrado, ¿cierto?, a Egipto, al faraón, a todos los que estaban presentes en ese momento, y meditando, por así decirlo, en el fracaso de todas estas plagas, y que no hubo nada para conmover la terca voluntad del faraón. Imagínense siendo Moisés, así como teniendo este proyecto de liberar al pueblo y constantemente ir a Faraón y que Faraón constantemente endurezca más su corazón. Y en este momento él contempla, ¿cierto?, que tanto él como Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón y no fueron suficientes. Entonces ahora venía esta 10ª plaga, que ya no iba a ser hecha por Moisés ni por Aarón, iba a ser hecha por Dios, solamente por el Dios que podía hacer realmente la liberación de este pueblo. Me toca. Uy, a mí me da el pase. Oye, a mí esta lección me causó harto impacto. Siento que tiene una profundidad tan... Es como un pic de Éxodo, de la previa
al peregrinaje por el desierto. Y muchas dudas, partiendo por el tema de que hablábamos delante con el Mati, ¿cierto? Acerca de la muerte de los primogénitos y todo el tema, que es súper importante y que sigue siendo una duda gigante para mí. Pero es importante, bueno, a partir de eso, tengo muchas ideas. Partiendo por eso, por el tema de los primogénitos, es interesante. Me pasó que cuando terminé de leer los versículos de los capítulos, dije, oye, esto en verdad es como un juicio, un juicio previo. ¿Por qué? Porque Dios siempre advirtió al faraón, ¿cierto? A Egipto, que él iba a liberar a su primogénito y que una consecuencia de eso iba a ser la muerte de otros primogénitos. Y siento que este es como ya la sentencia, es cuando Dios cumple lo que había dicho, ¿cierto? Porque hubieron muchas advertencias antes, que todas las plagas que habían sido para Egipto, y finalmente Dios cumple con la advertencia que hizo al principio, que leíamos en Éxodo 4, si no me equivoco, donde decía que efectivamente que iba a matar a su hijo. Entonces en realidad es como un mini juicio, po. Y esta es la consecuencia. Hay en Patriarca y Profeta, cuando estaba estudiando acerca de lo que leíamos sobre Sodoma y Gomorra, comparando con el tema del diluvio también, es importante aquí leer un poquito acerca del corazón. Mira, en Patriarca y Profeta, en la página 142, dice, mira, pero si el pecador se niega obstinadamente a responder la voz que lo llama con compasivo y tierno amor, que eso es Dios, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Y un poquito más abajo en el 142 dice, voy a leer un extracto, dice, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando haya hecho su propia decisión, el hombre habrá fijado su destino, entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Es súper importante eso, porque por esto me acordaba y lo veía como un juicio previo. Y esta es como la decantación. Y aquí es donde yo veo en estos capítulos que hay dos cosas súper importantes, que una se da ya en el mismo hecho, ¿cierto? De la muerte de los primogénitos, y se da en la consecuencia de esto, en las cosas que quedan. ¿A qué me refiero? Un hecho importante de la consecuencia de esta plaga es el fondo que quería conseguir Dios. Dios necesitaba restaurar algo en su pueblo, que era el rito, volver a restaurar el rito del sacrificio, ¿cierto? Que entendemos nosotros posteriormente que es el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Pero en este momento el pueblo no lo entiende así. Y como consecuencia también agrega otro rito, que es el rito que hablaba el Mati también, que es el rito de Pesaj, que queda, ¿cierto? Dice en los capítulos que este rito se va a continuar a perpetuidad. Y es algo que todavía vemos hasta el día de hoy. Entonces, aquí hay varios simbolismos que son interesantes. Que, por ejemplo, hablaba el Mati acerca de la levadura. El pueblo sacaba por 7 días previo todo rastro de levadura de las casas. Comía pan ácimo, ¿cierto? Que es el matzá, que le llaman. Y esto tiene un significado muy importante que vamos a ver en un versículo clave. Comían las hierbas amargas, ¿cierto? Que representaban el periodo amargo de esclavitud en Israel. Y hacían varias cositas más. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo este rito? Que las instrucciones que se daban acá tenían que ser súper precisas y tenían que ser cumplidas a cabalidad. ¿Por qué? Porque era una demostración de la fe renovada del pueblo. Mira, en los textos que salen en el viernes de Elena de White, hay uno súper interesante acerca de
no sé si es que ibas a leer este tití, pero es cuando habla de la libertad. Me llamó mucho la atención. Cuando dice, si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no se hubieran separado de los hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero. En resumen, si hubiesen hecho todas las instrucciones, ¿cierto? Y aún así, si salían afuera, si quebrantaban una instrucción, iban a ser muertos. Y así lo mismo iba para los egipcios que se refugiaban dentro de las casas de los israelitas que estaban protegidos por la sangre de Cristo, representada, ¿cierto? Dice, podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Y esto, acompañado por otro texto que sale más abajo, complementa y dice esto: mediante su obediencia el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimir de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por las obras. Por sus obras, digo. Dios dio a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida, y ha dado las facilidades, ordenanzas y privilegios, y el hombre debe cooperar con estos agentes para la salvación. Ha de apreciar su ayuda. Sí, ha de apreciar y usar la ayuda de Dios, la ayuda que Dios ha provisto. Debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Esa es la fe acompañada con la acción. Y eso es lo que hicieron, ¿cierto?, en esta fiesta. Y que se hace hasta hoy en día, en la fiesta de la Pascua judía. Y aquí quiero detenerme en el punto posterior, que se ve hasta ahora. Y aquí yo creo que el Mati también tiene muchas cosas que decir. La Pascua judía no es la misma Pascua que celebramos nosotros en Occidente. ¿Por qué? Porque la Pascua judía, que es Pesaj, recuerda lo que se hizo en la liberación de Egipto. Por ejemplo, ellos en los 7 días tienen 7 ritos distintos, y uno de los más importantes es la cena de Pesaj, que se llama Seder, donde ellos leen el Éxodo, ¿cierto? Recuerdan todo este periodo súper cruel y la liberación, hasta el 7º día, donde recuerdan el paso por el Mar Muerto. Dentro de esto comen el matzá, el maror, que son las hierbas amargas, ¿cierto? Y otra serie de ritos menores. Hacen canto y todo el tema, pero recuerdan un hecho histórico. Entonces, nosotros no hacemos eso en Pascua. Nosotros, como dice la lección del día viernes, nosotros los enfocamos en Cristo, ¿cierto? En su peregrinaje a Jerusalén, su entrada a Jerusalén, después la última cena, que acá hay un debate, ¿cierto? Si es que en esa última cena Cristo realmente realizó la cena de Pesaj con sus discípulos, ¿cierto? Porque había pan sin levadura, habían copas de vino, había muchos datos que podríamos asemejarlo a esto. En lo personal creo que sí. Jesús celebró Pesaj con los discípulos, una especie de proto-cena. Ya, en fin. Celebramos la Pascua, ¿cierto? Y conmemoramos la muerte. Conmemorar, sí, no sé si está bien dicho. Y la resurrección de Cristo, la conmemoramos. Y ahora, es interesante que en 1 Corintios 5, del 6 al 8, es clave. Dice, no es buena
vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Aquí es donde es importante destacar Perdón, me llamaron al teléfono. ¿Podéis cortar esta parte? Ve el tiempo. Ya. Aquí es donde está la importancia de la levadura. La levadura, ¿por qué los judíos limpiaban todo rastro de levadura? Porque la levadura está muy ligada a la representación del pecado. Por eso que aquí en el versículo dice, para que seáis nueva masa sin levadura. Sigo. Y dice, porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es nuestra Pascua. Y dice que nuestra Pascua es Cristo, conmemorar el sacrificio que hizo Cristo. Y esto es lo que también les quiso enseñar Dios a su pueblo, iniciando este nuevo rito, una renovación del rito del sacrificio de Cristo. Entonces, esta es la nueva esperanza en realidad, la renovación de esta nueva esperanza, que nuestra Pascua está enfocada en Cristo. Y todo nuestro peregrinaje, ¿cierto? Nuestra salida de Egipto, que es donde estamos, tiene que ser de la mano de Cristo. Entonces, por ahí iba mi comentario. En realidad me costó harto, estudié harto esta lección, estuvo súper buena. Lleno de ritos y de cosas como súper profundas. Me encantó. Yo sé que el Mati tiene algo que decir. ¿Tú lo has vivido allá? ¿Todo el tema de la cena de Pesaj y todo el ambiente? ¿Qué es lo interesante de la Pascua acá? Que eso que dices tú, el Seder Pesaj, ellos invitan a la gente regularmente, no invitan a las personas a sus fiestas, pero en el Seder Pesaj ellos invitan gente a la casa. Y se hace la comida, ellos hacen un plato, como los egipcios. Un plato con la cosa de plata, y ponen ciertas cosas, ponen hasta un huevito, no tiene nada que ver con la historia, pero ponen un huevito de Pascua. Sí, y lechuga también había escuchado. Y apio. Ponen la hierba amarga, ponen carne, pero hoy día ya no se mata, por ejemplo, el cordero, no se pone sangre en los dinteles, no se hacen esas cosas. Pero ellos se sientan, ¿cierto? Comen y cuentan la historia del éxodo, le llaman la Haggadah, que es lo de la memoria de lo que pasa en el éxodo. Pero yo nunca he participado, me han invitado así, desde la universidad, pero nunca he participado. Pero es súper diferente, porque hay que considerar que primero no hay templo, no hay, los ritos hace tiempo que no se hacen, por eso dije que no hay templo. Y este pueblo no es el mismo pueblo del Éxodo, es un pueblo moderno. No. Elena de White también tiene algo que decir en Patriarca y Profetas. Vamos a leer otro texto que no haya leído el Dani. Dice: mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró. La feliz esperanza de libertad, el tremendo conocimiento del juicio inminente que habría de caer sobre sus opresores, los cuidados y trabajos necesarios para su pronta salida, todo lo eclipsó de momento la gratitud hacia su bondadoso libertador. Muchos de los egipcios habían sido inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y entonces suplicaron que se les permitiese ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Amén. Muy bien. Amén. Estuvo muy interesante esta semana la lección, muy entretenida. Siento que hablé caleta. Espectacular. Muy participativo el Dani, como nunca. Hay que comprarle micrófono nuevo más seguido. Así que estamos finalizando
Agradecemos siempre su audiencia. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se sube al Spotify, en donde también pueden comentar y hacer un montón de cosas. Así que quedan invitados para seguir participando en el espacio podcast. Recuerden estudiar su lección todos los días. La lección de esta próxima semana, Titi, se llama Rumbo al desierto. Ok. Muchas gracias por su audiencia, por su cariño y gracias a la Titi y al Dani. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao.